Buen día, estudiantes. En este capítulo vamos a ver lo relacionado con grasas y otros aceites comestibles. En este caso tenemos el primer tipo de rancidez que sufren los aceites, que es la rancidez oxidativa. Se trata de un conjunto de reacciones en las cuales el oxígeno ataca los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. Estoy recordando, los ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces y propiamente sobre esos dobles enlaces es que el oxígeno va a venir a atacar. Entonces este tipo de reacción va a ser propia de aquellos ácidos, de aquellas grasas que tengan ácidos grasos insaturados. A partir de esta reacción se forman peróxidos y otros compuestos como aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos y otros, pero que tienen que tener un peso molecular bajo, que resulta en la aparición de olores y de colores desagradables. Entonces recordemos que el olor está atribuido a compuestos de bajo peso molecular, como se ve propiamente en la mayoría de los alimentos. La reacción se da en tres etapas. La primera es la iniciación, que es la iniciación, aquella en la cual se da la formación de radicales libres. Recordemos que un radical libre es aquella molécula en la cual tenemos la molécula propiamente con un electrón desapareado, formando un electrón que viene propiamente de un enlace covalente, el cual quedó desapareado. Entonces vamos a tener una molécula de este tipo, en el cual algún agente activador, por ejemplo la luz, va a venir y va a atacar este enlace y va a romperlo en dos, que es lo que nosotros vemos en la siguiente diapositiva. Tenemos la molécula como tal, se rompe el primer enlace que está entre este grupo R y este hidrógeno y se forman los dos radicales. La siguiente etapa, que es la propagación, que es la acumulación de los peróxidos lipídicos. Una vez que estos radicales se forman, estos vienen y reaccionan con el oxígeno para formar estos peróxidos propiamente. Y estos peróxidos son los que posteriormente van a darnos la rancidez. La terminación es aquella en la cual los radicales libres forman compuestos carbonílicos. La terminación propiamente sería en esta reacción que está aquí, aquella fase en la cual en este caso dos radicales, se encuentran entre sí para terminar con la reacción. Entonces recordemos que las reacciones de este tipo son reacciones por radicales. Estas reacciones por radicales son reacciones en las cuales se pueden dar en cadena. A partir de la formación de un radical se puede empezar a dar la formación de otro radical. A partir de la formación de ese segundo radical puede reaccionar nuevamente con otro para formar otro radical. Y este propiamente puede volver a empezar la reacción para la formación de otro radical. Y nuevamente, así sucesivamente, se puede dar la reacción hasta que dos radicales se encuentren entre sí y den una reacción de terminación. Entonces, ¿cuál es la parte realmente más significativa de esta reacción? En la cual, a partir de un radical, se encuentra con un oxígeno para formar un radical de este tipo que es peróxido. ¿Qué sucede con la rancidez oxidativa? Cada uno de estos enlaces, voy a volverme dos diapositivas, cada uno de estos enlaces que están aquí, donde tenemos un enlace doble, este enlace que es propiamente donde se da la formación de peróxidos, el oxígeno ataca aquí y forma el peróxido aquí, como lo podemos ver. Carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuáles son los promotores para esta reacción? ¿O qué es lo que hace que esa reacción se promueva? Primero, las temperaturas altas. ¿Cuáles son esas temperaturas altas? Las temperaturas de cocción al momento de hacer frituras. Recordemos que las temperaturas al momento de freír pueden inclusive llegar a alcanzar los 180 grados Celsius. Esas temperaturas altas promueven las reacciones de rancidez. Esa es la importancia en la cual nosotros no tenemos que estar utilizando el mismo aceite tantas veces. ¿Cuál es el inhibidor de una temperatura alta? Una refrigeración, o sea, una temperatura baja. ¿Cuáles son otros promotores de esta reacción? Los metales, tipos metales de transición como el cobre y el hierro, que son metales que funcionan propiamente como catalíticos en esta reacción.
¿Cuál es la forma de inhibir la función catalítica propiamente de estos metales? El uso de secuestradores. Como por ejemplo podría ser el ácido cítrico. El uso del ácido cítrico en ciertos aceites promueve que el ácido cítrico forme un complejo tanto con el cobre como con el hierro como con otros metales que puedan haber en el medio en forma de quelato. Al momento de tener este quelato propiamente formado, tanto la actividad del cobre como el hierro libre se inhibe. Entonces, al momento de estar inhibida, eso hace que la reacidez oxidativa no se pueda dar, al menos promovida por ellos. Otro promotor, los peróxidos de las grasas oxidadas, o sea, grasas que ya están oxidadas, un aceite, por ejemplo, que ya está oxidado, en el cual se utiliza otro aceite que no está oxidado. Al momento de ya tener peróxidos o radicales peróxidos ya en el aceite que está oxidado, le ponemos otro aceite que está sin oxidar, el primero contamina al segundo. ¿Qué utilizamos en este caso? Cuando hay presencia de peróxidos, antioxidantes. Aquí es importante, o más bien particularmente importante, dos antioxidantes que se utilizan mucho en la industria, que los vemos abajo de este cuadro: el butil hidroxianisol y la terbutil hidroquinona. Esos dos antioxidantes lo que hacen es formar, ellos mismos dentro de su estructura forman radicales, pero otros radicales que los cuales van a reaccionar con menor, van a reaccionar propiamente, o más bien van a ser más estables. El radical que se forma con el butil hidroxianisol y la terbutil hidroquinona va a ser más estable que los radicales que se forman en la grasa. Entonces, al ser ellos menos estables, van a ser menos reactivos y hacen que la reacción no se siga dando. Lipoxidasa. La lipoxidasa es un tipo de enzima, obviamente, que lo que hace es promover más bien esta reacción de oxidación. ¿Cómo hacemos para quitar esta enzima? Mediante el escaldado. Recordemos que el escaldado es una operación en la cual utilizamos temperaturas altas por muy poco tiempo para inhibir la actividad enzimática. La presión del oxígeno. Obviamente en esta reacción, como vimos anteriormente, necesitamos, aquí arriba lo estoy subrayando, de oxígeno. Si quitamos el oxígeno, ya la reacción no se puede dar. Entonces, donde la reacción no se puede dar, obviamente la ranciedad no aparece. ¿Cómo quitamos el oxígeno? A través de una atmósfera modificada, gas inerte o el vacío. Luz ultravioleta. ¿Cómo quitamos la luz ultravioleta? Mediante la utilización de un empaque, ¿verdad? Donde la luz no logra atravesar tan fácilmente, un empaque opaco. Y la poliinsaturación. ¿Cuál es la poliinsaturación? Una grasa como esta que voy a dibujar aquí. Una grasa en la cual tengamos muchos enlaces dobles. ¿Cómo hago yo para quitar esos enlaces dobles? Por medio de una reacción que vamos a ver más adelante que se llama la hidrogenación de ácidos insaturados. Estos yo les pongo un hidrógeno, más adelante lo vamos a ver, y desaparezco este enlace doble. En el caso de la rancidez hidrolítica vamos a tener que es una reacción en la cual se da la ruptura del enlace éster. Recordemos que en este caso tenemos aquí la molécula del glicerol. Lo que vamos a tener es propiamente la molécula del glicerol con los ácidos, cada uno de los ácidos grasos enlazados por medio de un enlace éster a este glicerol. Entonces nosotros lo vamos a ver. Esa reacción se da de la siguiente forma: tenemos un grupo R, le vamos a llamar R1, que está unido a un enlace carbonilo, el cual está unido a un oxígeno, y este está unido a un R2. Entonces esto que tenemos aquí es la estructura de un éster. Por medio del agua vamos a tener que este ataca aquí y se rompe este enlace éster. Entonces cada uno de estos enlaces ésteres que nosotros vemos en este primer ácido que está enlazado hasta glicerol, en este segundo ácido que está enlazado hasta glicerol, y este tercero se va a romper a través de una reacción de este tipo y se van a liberar cada uno de los tres de la molécula del glicerol. Entonces es una, como dijimos, ¿verdad? Es una ruptura de un enlace éster para liberar los ácidos grasos libres. Aquí los tenemos, los tres ácidos grasos libres, en forma de diacilgliceroles y monoacilgliceroles, con la consecuente formación de sustancias aromáticas. Entonces, a partir de esta reacción, que ya de por sí es bastante compleja, se van a formar también otras sustancias aromáticas. ¿Qué se va a requerir para que se dé esta rancidez? Se va a requerir tanto de la presencia de agua, ¿verdad? Como nosotros vimos aquí, que lo vamos a subrayar con rojo. El agua es importante para que se dé el ataque sobre el grupo carbonilo. Y también se va a requerir de otras condiciones, como por ejemplo serían altas temperaturas
o presencia de enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que se requieren aquí? Las lipasas, que son las que rompen propiamente este tipo de enlaces. Estas lipasas no deberían confundirse con las lipoxidasas que vimos anteriormente. Los ácidos grasos de cadena larga se determinan, aquellos ácidos grasos que quedan libres, estos y estos, se determinan con el índice de acidez. La estabilidad térmica de un aceite, o que también le llamamos punto de humeo, se determina o es importante determinarla porque nos ayuda a predecir la temperatura a la cual la grasa o el aceite se puede calentar sin descomponerse. Entonces, el punto de humeo depende de la cantidad de ácidos grasos libres, aquellos de estos que estén formados. Al depender de la cantidad de ácidos grasos libres, obviamente va a depender de qué tanta rancidez hidrolítica tenga el aceite. Este depende de la cantidad de ácidos grasos libres, de manera que a mayores estos se da una mayor descomposición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomar propiamente el aceite y calentarlo a temperaturas altas. Una vez que se calienta a temperaturas altas, se logra ver si este se descompone. ¿Cuándo es que se descompone? Cuando hay bastante cantidad de estos ácidos grasos libres para que se dé esta descomposición. Una vez que se realiza el punto de humeo, se puede dar la desventaja de que el glicerol, que se puede quedar libre, este glicerol que puede quedar libre si ha habido mucha rancidez hidrolítica, a la hora de que se calienta se convierte en acroleína. Es importante saber que para que los aceites se puedan utilizar para la fritura de los alimentos en operaciones de freído, recordemos que el freído inclusive llega a 180 grados o inclusive hasta más. Es importante que estos aceites tengan puntos de humeo altos. ¿Para qué ocupamos puntos de humeo altos? Para que ellos se puedan calentar hasta altas temperaturas y dentro de esas altas temperaturas no se dé la formación de humos. O sea, que sean estables durante el calentamiento. Si se da una rancidez hidrolítica más o menos del 1%, que es una cantidad baja, ¿verdad? Que uno podría decir que es baja, eso hace que el punto de humeo inclusive pueda bajar desde los 230 grados hasta los 160 grados. Vean, realmente se baja bastante la temperatura, apenas con un 1% de rancidez que puede haber o 1% de ácidos grasos libres. A 160 grados de punto de humeo ya no nos sirve para operaciones de freído que sean a los 180 grados. Entonces es una de las desventajas que se tiene al momento de tener puntos de humeo tan bajos en los aceites para el caso de las frituras. Además, veamos una cosa que aquí también es importantísima. Al momento que nosotros freímos, por ejemplo, una carne congelada, o al momento que nosotros, una carne que tiene bastante cantidad de agua, o al momento que nosotros freímos ciertos alimentos que pueden tener una gran cantidad de agua, se libera agua. Esta agua que está aquí puede causar, propiamente de los alimentos, ¿verdad? Puede causar que se dé la ruptura de estos enlaces éster. Al momento que se da la ruptura de esos enlaces éster, hay una gran cantidad de ácidos grasos libres. En el momento que hay grandes cantidades de ácidos grasos libres, hay un punto de humeo mucho más bajo. Entonces, en aceites donde ya se han freído muchas cosas, uno esperaría que el punto de humeo vaya bajando. Entonces, estos aceites no son adecuados para freír nuevamente los alimentos. Entonces, esa es la importancia de cambiar el aceite entre cada una de las operaciones de fritura, o eso es una de las causas o de las razones por las cuales necesitamos cambiar el aceite para frituras entre varios alimentos que se vayan friendo. Dentro de lo que son las operaciones posteriores, ¿verdad? Una vez que ya se hace la extracción de las grasas, tanto de la grasa de origen animal como de los aceites de origen vegetal, tenemos el desengomado, la neutralización, el blanqueo y la desodorización. Estas son las etapas posteriores que dijimos anteriormente. Entonces, el desengomado simplemente que es tomar el aceite recién extraído o la grasa recién extraída, adicionarle agua. Una vez que se le adicione agua por una simple partición, todo lo hidrosoluble se va a ir con el agua. Posteriormente, la mezcla de agua y aceite se centrifuga. Recordemos que una vez que se centrifuga nos va a quedar de esta forma que vamos a ver aquí. Nos va a quedar la mezcla en dos fases. La fase de abajo va a ser la fase agua, la fase de arriba va a ser la fase aceite. Una vez que se tenga el centrifugado propiamente de la fase agua y la fase aceite, se separan.
Entonces, simplemente el desengomado es utilizar agua, ¿para qué? Para que el agua logre tomar la parte hidrosoluble, en este caso los fosfolípidos, que es básicamente lo que se va en su mayoría, y se logren ir con el agua. La neutralización es todos aquellos ácidos grasos que hayan quedado libres propiamente del glicerol, se saponifican con hidróxido de sodio. Por una simple reacción de saponificación, posteriormente estos se eliminan de la muestra. El blanqueo, simplemente el blanqueo es todos aquellos carotenoides, antófiles y clorofilas que puedan haber habido en la muestra y que le otorguen color al aceite. Recordemos que los carotenoides, como las clorofilas, son muy solubles en aceite. Entonces hay que buscar una forma de quitarlos, porque si no vamos a tener un aceite de apariencia muy amarilla, o en el caso de una semilla que pueda tener clorofila, ¿verdad? O una muestra más bien que pueda tener clorofila dentro del medio, vamos a tener un aceite de una apariencia verdosa, que muchas veces eso no es lo que se busca. Entonces vamos a tener que tomar ciertas sustancias como el carbón activado, ciertas sustancias como las diatomitas o las arcillas activadas, que son compuestos, o más bien son tierras con una área superficial muy grande, y en esas áreas superficiales muy grandes vamos a esperar que tanto los carotenoides o todos esos compuestos se queden absorbidos. Recordemos lo que es absorción con D, aquí lo voy a apuntar, absorción, que no es lo mismo que absorción con B. En este caso el blanqueo lo que se haría sería una absorción sobre el carbón activado, la diatomita y las arcillas de los compuestos que confieren color, o sea, los carotenoides, antófilas, clorofilas o todos aquellos que puedan aparecer. ¿Y qué sería la desodorización? Simplemente tomar el aceite, arrastrarlo con vapor, ¿verdad? Hacer un arrastre de vapor en el aceite para lograr por medio de ese vapor quitar todos aquellos compuestos que confieren olor al aceite. ¿Cuáles serían esos compuestos? Compuestos pueden ser ácidos grasos de cadena corta o bien otros como las cetonas y los aldehídos que puedan venir disueltos en el aceite. Es aquí muy importante tomar en cuenta que el arrastre de vapor tiene que ser sin aire. ¿Por qué es sin aire? Porque como vimos nosotros anteriormente, si nosotros tenemos aire dentro de la muestra, el aire tiene oxígeno. Esperamos que lo visto en el capítulo de grasas y aceites comestibles sea de su provecho.